En sus inicios, las actividades de extensión generalmente se enraizaban en charlas, conferencias, seminarios o congresos que se hacían donde no solamente estaban destinados a los estudiantes y a las estudiantes en ese momento de la escuela, sino que eran abiertas a la comunidad. Yo empecé a estudiar en 2002 la carrera de abogacía acá en Azul. Y en ese momento, en esa etapa fundacional, había dos cuestiones muy marcadas en la Facultad de Derecho, en ese entonces escuela, que era, por un lado, una comunidad académica originaria en formación, con una impronta docente muy grande, que nos transmitían a nosotros como estudiantes que el estudio del derecho y el futuro ejercicio de la abogacía tenía que ir de la mano de un fuerte compromiso social por ser futuros abogados y abogadas y por el hecho de pertenecer a la educación pública y a la universidad pública, ¿no?, argentina. Entonces ese hecho estuvo marcado desde un principio. La extensión ha sido una parte primordial de la inserción de la carrera de la institución, primero como escuela superior y hoy Facultad de Derecho en la UNICEN. Desde que ingresamos a lo que era la carrera de abogacía en el marco del convenio con la Universidad del Centro, la Universidad de Rosario y la Municipalidad de Azul. Inicialmente la concebíamos como una de las funciones básicas de la universidad, así como la docencia, la investigación, la transferencia y la promoción social, ¿no? La extensión era uno de los pilares. Combinando un proyecto regional con el proyecto institucional de la universidad. Y en esos primeros años existía como una coordinación de extensión donde trabajábamos de alguna manera todas las personas que estábamos en la gestión. Como actividades de extensión se realizaban jornadas, de conferencias, ¿no?, debates, ese tipo de actividades que se consideraba como que eran parte de la tarea de extensión. En lo que es tanto formación de abogados, es decir, jornadas para capacitación de los mismos profesionales que existían en la ciudad y en la zona, como actividades de transferencia a la comunidad en general. Es decir, la universidad capacitando, asesorando a alguna institución en particular o bien en alguna situación específica que éramos requeridos por la comunidad de pertenencia. La universidad saliera al medio, extender, hacer llegar toda la potencialidad que puede tener una institución educativa de estas características. Y una serie de jornadas que cada uno de los docentes o las cátedras diagramaban conforme a su propia expertise. En estas actividades participaban estudiantes. Una de las cuestiones a valorar de lo que fue el primer plan de estudios de nuestra carrera cuando éramos Escuela Superior de Derecho. Y de hecho el plan de estudios 2001 contemplaba las prácticas solidarias y las prácticas de extensión desde un principio, con una orientación y un objetivo de formarnos más allá de la norma y más allá de la ley, formarnos como profesionales íntegros, como personas humanas con determinados valores. Con el plan de estudios que estaba vigente en ese momento, teníamos que cumplir una cierta cantidad de actividades de extensión, con lo cual recuerdo que iba a varios congresos, charlas, capacitaciones que se daban muchas en el Colegio de Abogados. Sabíamos que la actividad de la facultad, la actividad jurídica, no se desarrollaba a puertas adentro de la institución. Aún desde el desarrollo de lo académico, con actividades inicialmente que se gestaron con esa intención, estas tuvieron un reflejo en la extensión, es decir, trascendieron la actividad dirigida a la comunidad académica, alumnos, graduados. Como una manera también de responsabilidad social frente a la universidad pública que nos permitía estar estudiando y tener esa posibilidad. El compromiso con nuestra comunidad, primero con la comunidad de Azul, en tanto comunidad académica, fue muy fuerte. Nosotros comenzamos en el año 2002 a charlar la posibilidad de insertarnos y de qué manera estar más cerca de la comunidad, ya que el Fondo Educativo Municipal aportaba a nuestra carrera, que en ese momento era convenio, todavía no estábamos dentro de la estructura de la UNICEN, y la idea siempre era tratar de devolver a la comunidad de alguna manera todo lo que la comunidad nos daba con ese fondo educativo. Empezamos a estar más en los barrios
con cuestiones que tenían que ver con días del niño, maratones de lectura. También trabajamos el tema de abrigar a los niños en invierno, donde los estudiantes tejían y después hacíamos repartida de bufandas. Cosas como para que la facultad no sea algo distante, sino que sea algo cercano y que los chicos vean que había alguna posibilidad de llegar a la facultad y que no era algo que era para algunos, sino que la facultad era para todos. Con lo cual, la idea de extensión fue en realidad parte de la formación que recibimos como estudiantes desde el inicio. Hemos tenido en estos primeros años como grandes hitos en la extensión, o lo que se entendía por extensión en ese momento, que es un concepto absolutamente distinto al concepto actual y a la filosofía actual de la extensión, y entre ellos podemos destacar las jornadas de integración de Mercosur. Recuerdo la visita de Alfonsín y Sarney, que fueron unas jornadas de 4 días, que venían profesores de Brasil, bueno, del país, de distintos lugares. Que, bueno, de alguna manera tenían que ver con lo que estaba en ese momento en auge, que era el derecho de la integración, una rama nueva del derecho, a partir, digamos, de la apuesta por lo que podía ser la integración regional en el Mercosur. En ese contexto, los primeros pasos fueron dados cuando comenzamos a colaborar de alguna manera en la organización de las jornadas. Y bueno, y esto congregó una cantidad enorme, digamos, de público y le dio una difusión, un posicionamiento a la facultad y a ese evento en todo el país. Son jornadas que todo el mundo, mucha gente, digamos, todavía la recuerda y le permitió de alguna manera también acercarse a actividades de la UNICEN. El Congreso de Derecho Procesal Garantista, que aún hoy bianualmente se sigue desarrollando en nuestra facultad. Surgió paralelamente con la creación de la Escuela de Derecho. Alvarado Belloso propuso hacer este congreso, que lo iniciamos allá en el año 99, lo hicimos durante 10 años anualmente y después bianualmente. El número 10 lo hicimos en el Teatro Español y ahora este año, el 3 y 4 de noviembre, se va a hacer el número 17. El Congreso Procesal Garantista permitía de alguna manera hacer conocida la ciudad y a nuestra facultad, digamos, en el mundo jurídico. Y es un congreso que ha cobrado relevancia e importancia a nivel internacional, digamos. Todo el mundo identifica esta corriente ideológica del procesalismo y uno se pone a pensar que surgió en el Congreso de Azul por una definición para distinguirlo y realmente ha trascendido mucho más allá de todas las fronteras que uno podía imaginar. El programa Vivir una ciudad segura, que fue un programa de prevención social del delito, que venía Máximo Soso, que era un sociólogo y criminólogo, es muy importante, uno de los más importantes de la Argentina, de prestigio mundial, que realizar un programa de ese tipo en una ciudad de una escala como Azul puede tener un gran impacto. Se hizo una encuesta de victimización que alcanzó alrededor de 500 personas, después se hicieron selección de barrios para hacer la intervención. Contener y ofrecer otro tipo de oportunidades a jóvenes que en ese momento estaban, digamos, en una situación de cierta vulnerabilidad. La verdad que la intervención de ese programa en la Ciudad Azul fue relevante, pero que socialmente y en particular en la trayectoria vital de algunas personas fue determinante. A partir del fortalecimiento de la Secretaría de Extensión, también tenemos que ver que fue bastante en paralelo con el fortalecimiento de la extensión en la universidad. Se empezó a pensar en el extensionismo desde otro lugar, entendiendo que ya no eran solamente, o no se podía entender como extensión una charla o una conferencia, eso sería una transferencia al medio y a un medio debidamente identificado, iba a un público debidamente identificado. Lo que se trataba ahora con la extensión y teniéndolo un poco más claro, la facultad no se encierre solamente a pensar sobre sí misma y sobre el derecho aislado de una sociedad, sino cómo a través del trabajo de la facultad en la sociedad, con la sociedad en la región, es decir, bajar a territorio, podíamos modificar realidades. Fueron como años de cambio de la perspectiva, de empezar a replantear la extensión, ya no con un carácter netamente o tan marcado desde la transferencia,
sino empezar a tener en cuenta otro tipo de vinculaciones en la comunidad. La Secretaría de Extensión se fue conformando, fue adquiriendo su propia identidad y esto permitió que dentro de las políticas de la facultad, las políticas públicas, se pudiera sistematizar los proyectos y de algún modo conglobar objetivos comunes. Los proyectos de voluntariado, las convocatorias de proyectos de extensión fueron grandes motores que posibilitaron empezar a organizar y a pensar la extensión universitaria con un objetivo más concreto, con una finalidad y un horizonte más concreto, si se quiere, a ese gran abanico de posibilidades interpretativas que tenía lo que era la noción de extensión previamente. Y ahí empezamos con proyectos y programas, algunos que tienen que ver con acompañar, por ejemplo, a los hospitales a crear los comités de éticas y a trabajar en cuestiones específicas donde el derecho y la salud se ponen en juego. Y lo que marcó también el recorrido en materia de extensión en mi carrera fue comenzar a participar de la presentación de un proyecto para constituir comités de bioética en el marco de las instituciones de salud de Azul, en particular el Hospital Argentina Diego de Azul, el Hospital Materno Infantil. Empiezan a delinear también líneas de extensión, podríamos decir, o de transferencia, de manera conjunta con la investigación, que se profundizan en los proyectos, luego tengan algún tipo de vínculo o relación con el medio, de modo tal que podamos hacer una intersección o una relación entre docencia, investigación y transferencia o extensión. Y en ese contexto comenzamos a trabajar a partir de capacitaciones a los profesionales de la salud, en el cual fue una experiencia que sigue vigente de absoluta riqueza, porque comenzamos a dialogar también interdisciplinariamente con los hospitales de Azul y también trabajamos con el hospital de Tandil, teniendo como resultado hoy que somos parte del comité de bioética, ¿no? En los últimos años de la facultad, en el 2012 arranqué a trabajar junto con Carlos Pagano y Silvina Diegues en lo que era el programa de Pío Gancho, donde trabajamos promoción y prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Tuvimos talleres de capacitación, talleres de formación, íbamos a las escuelas, dábamos contenido que tuviera que ver con la prevención de la violencia y sobre todo por ahí conocer cuáles eran los agentes judiciales que intervenían en estas situaciones y dar conocimiento a los niños, niñas y adolescentes de cuáles eran sus derechos en este tema y a dónde se podía acudir, qué tareas podían realizar y con qué adultos podían conversar este tipo de cuestiones. Desde también el Centro de Derechos Humanos se empezó a trabajar en el acceso a la justicia, en las vulnerabilidades, trabajamos con la problemática de la trata en nuestra ciudad, se dictó una ordenanza y se militó una ordenanza que después fue modelo en los municipios de la región. Pudimos desarrollar durante varios años un proyecto hermoso de extensión denominado La Universidad a la Escuela, dirigido a alumnos de escuela primaria, de educación primaria del último año. Por un lado, llevar la universidad a la escuela en sentido literal, porque la universidad iba a la escuela a través del equipo de extensionistas que habíamos conformado al efecto y de un grupo de alumnos sin los cuales hubiera sido imposible llevar adelante las actividades. La idea es introducir la semilla de la educación universitaria desde la formación primaria. El proyecto Despertando Pueblos, que trataba del desarrollo de comunidades rurales, de partidos de Las Flores, Tapalqué y algunos otros distritos que fuimos realizando en conjunto con la Facultad de Agronomía, en este caso con estudiantes, con docentes y con actores de la comunidad. Luego también participamos en un proyecto de voluntariado y de extensión de cultura comunitaria autogestiva, donde los colectivos culturales necesitaban algo que les regulara su actividad, les permitiera trabajar y desarrollarse, y por eso estuvimos trabajando en ello. A partir de ahí diseñar un registro y mapeos culturales.
Luego también se continuó con otro proyecto donde era el ecosistema cultural de Azul, a través de generar redes y que pudieran interactuar entre ellos los proyectos, potenciarse, generar sinergias. Nosotros iniciamos con clases, lo que intentábamos siempre es hacer tipo un semillero de pseudo profesores o pseudo guías que ayuden a sus compañeros, porque era imposible la presencia constante de los profesores todo el tiempo, entonces intentábamos que los más, como sucede en la facultad, que los más avanzados ayudan a los que recién comienzan. Llevamos a cabo un proyecto de extensión en esos 2 años que se llamó Trama Joven, Red de Gestión Comunitaria. Se desarrolló en esos 2 años dentro del Instituto Lugones, que aloja a jóvenes menores de 18 años que están privados de su libertad y transitando por procesos penales, y la idea era acceder a los derechos y generar una red, digamos, con instituciones formales, no formales, ONGs, para poder visibilizar la realidad de dichos jóvenes y que puedan los talleres que desarrollaban en el contexto de encierro, poderles darle una visión con emprendedorismo y que ellos pudieran capacitarse, acceder a derechos, a educación y a una capacitación laboral que les pueda redituar el día de mañana cuando recuperaran su libertad y pudieran armar un proyecto de vida mejor. También se introdujeron actividades de extensión, donde hubo, por ejemplo, la profesora Del Bueno, ha trabajado con las chicas de la Unidad 52 en lo que es la promoción de los mitos griegos en relación al derecho. Insertamos nuestro proyecto de extensión, un vínculo entre la facultad y la Unidad Penal número 52 de Azul. Desde el 2012 comenzamos trabajando con teatro leído a partir de los estudios de recepción Medea de Eurípides. Logramos afianzar nuestro proyecto y presentamos distintos teatros leídos porque se trató de las distintas Medeas en la República Argentina. Y en los últimos años lo que hemos logrado hacer es una puesta final de las obras en las que las chicas vienen trabajando. El año pasado hicimos una puesta final en julio de todo el primer tramo del taller y otra en diciembre. Incluso antes de la pandemia logramos que esa puesta en escena sea acá en la sede del CIP. El vínculo que hemos logrado nos ha permitido estrechar justamente las relaciones con las internas de la unidad penal, relación que a partir de la pandemia se afianzó muchísimo más por los encuentros por Zoom. Actualmente también realizamos la actividad por Zoom y presencialmente. El trabajo que venimos desarrollando ha consistido, junto con Albano, el otro coordinador, en actividades de discusiones acerca de derechos de estudiantes y para estudiantes en contexto de encierro, integrando en esas discusiones a los estudiantes de sede. También hemos realizado un repositorio para dotar de herramientas digitales a los estudiantes en contexto de encierro, de herramientas bibliográficas, y de algún modo también hemos desplegado algunas discusiones que no solo hacen a los derechos de las personas privadas de su libertad. En estos últimos años, y sobre todo a partir de la inclusión de las prácticas socioeducativas en el nuevo plan de estudio de la carrera de abogacía, los proyectos de prácticas socioeducativas, los proyectos de extensión y las actividades se están pensando siempre desde un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos que nos permita tener en cuenta estas dos perspectivas en las actividades que realizamos en el marco de la facultad.
donde el hilo conductor siempre fue la vinculación comunitaria, en particular con los sectores social y económicamente más vulnerables, la enseñanza, la investigación o el estudio y la extensión, y empiezan a desarrollarse cada vez más en paralelo con una impronta similar. La verdad que los vínculos que permiten estos proyectos de prácticas socioeducativas y de extensión que generamos aquí desde la Facultad de Derecho para ambas carreras, para Tecnicatura y para Abogacía, tienen una amplitud de vinculaciones posibles. En parte al interior de la universidad, con otras unidades académicas, también dentro de la misma facultad, donde participamos gestión, docentes, no docentes, estudiantes, en una condición de horizontalidad y de diálogo, digamos, en pie de igualdad bastante interesante. Y también hacia afuera. La facultad se vincula a través de estos proyectos con múltiples actores de la comunidad, tanto organizaciones de la sociedad civil como espacios sociocomunitarios, instituciones formales, en diversos proyectos. Un ejemplo de estos vínculos tiene que ver con las mesas locales intersectoriales contra las violencias por motivos de género. La facultad participa ya hace muchos años de la mesa local acá en Azul, en vínculo con también el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y todas las instituciones que componen la ruta crítica local. Este es un espacio intersectorial de diálogo que nos reunimos mensualmente y pensamos distintas actividades tanto de prevención de las violencias como trabajar las articulaciones para el mejoramiento del abordaje de las violencias por motivos de género. Otro de los vínculos interesantes surgió a fines del año pasado con una propuesta del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, donde aplicamos a una formación en géneros y diversidad a través de un programa que es el programa de escuelas populares, que se viene desarrollando en distintos puntos del país y tuvimos la suerte de poder realizarlo en la ciudad de manera regional, incluyendo docentes y estudiantes, tanto de las sedes de Olavarría como de Azul y de Tandil. Nos permitió conocer otras personas que no son de la Facu, que no son de Azul, entonces como que fue muy rica la experiencia en ese sentido. Y también nos forma para el día de mañana tener perspectiva de género que es tan necesaria en la sociedad que habitamos hoy. Tuvimos la oportunidad de aplicar una pedagogía popular, una pedagogía de taller para esta formación que incluyó distintas cuestiones vinculadas al género y las disidencias, desde cuestiones de la salud, del derecho mismo, la educación y el género, medios de comunicación y género, digamos, distintos aspectos vinculados a las cuestiones de género pensados desde los contextos locales. Creo que es una posibilidad, una oportunidad muy rica de poder hacer prácticas socioeducativas porque nos prepara para el mañana y también para el hoy como estudiantes, nos da otra perspectiva, otra mirada que es muy necesaria, tener en cuenta que todas estas cuestiones refieren a derechos y derechos que no tienen una igualdad de acceso para todas las personas, pero que deberían, entonces que nosotros podemos aportar ese granito de arena para que todos puedan acceder al derecho y a la justicia en las mismas condiciones. Hay dos cuestiones que creo que son relevantes para destacar. Una es la participación de graduados y graduadas en las prácticas de extensión. En el año 2015, como graduados de la Facultad de Derecho, presentamos un proyecto al Consejo Académico que fue aprobado, que fue la creación del Centro de Orientación Jurídica Gratuita. Y cómo esto, por ejemplo, ha ayudado a iniciar lo que son nuestros consultorios jurídicos gratuitos. En el fortalecimiento del funcionamiento también de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho y también de la formación de mediadores comunitarios, de mediadores y mediadoras comunitarias. Es decir, logramos en 2 o 3 años, con diferentes iniciativas y dispositivos, crear a nivel regional el programa de promoción de derechos y acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Primero como graduada de la facultad y ahora también como docente estamos participando en los centros de orientación jurídica gratuita que se hace en varios barrios de la ciudad, se hace acá en Azul, también en Olavarría y en Tandil. En el 2017, con la creación del consultorio jurídico gratuito,
empecé a participar del consultorio específicamente en el área de violencia de género. En ese proceso, que lo generábamos en conjunto con actores de nuestra sociedad, con los que tenemos una vinculación extensa ya en el tiempo y un vínculo muy fortalecido, nos acompañaban estudiantes de la facultad que hacían sus primeras intervenciones en lo que es la atención de personas, en la entrevista de una persona y lo que es evaluar y diagnosticar una problemática desde la perspectiva jurídica, pero no solamente desde el derecho. Y nos brindaron toda la información respecto a cómo ingresan los casos a los consultorios, qué condiciones se tienen en cuenta para que un caso sea atendido o no. Y también hicimos muchas actividades grupales. Fue muy interesante porque también nos brinda una idea de cómo podemos ejercer el día de mañana, en qué ámbitos podemos ejercer y de qué manera, sin pensar únicamente quizás en lo que es lo privado, sino también brindando como una ayuda a la comunidad y a personas que no pueden acceder. Asistimos a un barrio de la ciudad de Tandil en el cual se acercaron diferentes personas con diferentes conflictos para tener lo que es una orientación gratuita por parte de lo que fue el proyecto. Contábamos con una abogada a lo que se nos permitió observar la manera en la que abordaba esos conflictos que presentaban la gente. Es decir, que teníamos una habitación privada para no exponer a lo que eran las personas, donde la abogada realizaba todo lo que es preguntas acerca del conflicto para saber cómo proceder. Empezamos a insertarnos en los barrios con nuestro programa de justamente asesoramiento jurídico territorial. Es el único espacio en la ciudad y en el departamento judicial también donde tenemos asistencia jurídica gratuita insertada dentro del barrio en un espacio como es el centro catequístico, entre otros, donde hemos tenido un espacio de referencia en el cual las personas asisten y requieren tanto asistencia jurídica como patrocinio jurídico. Nosotros veíamos que la gente de esta comunidad tenía diferentes problemas y no tenía acceso, digamos, a solucionarlos, por lo menos a conocer sus derechos y a ver de qué manera se podían resolver. Es importante profundizar el trabajo que se hace en extensión y es importante el extensionismo tanto en la universidad como en la facultad para no volverse una institución endogámica y para poder de alguna manera trabajar en territorio y trabajar con los actores sociales del territorio para mejorar nuestras propias prácticas, es decir, no es solamente ir a territorio a ver qué le podemos ofrecer, sino cómo esas prácticas nos mejoran a nosotros como institución, comunidad académica y como docentes y estudiantes en nuestro caso. Conocer las personas que viven en los barrios, ver cuáles eran sus problemáticas, qué ayuda necesitaban, qué tipo de colaboración y cómo la facultad, a través del consultorio, podía colaborar con cada una de las personas participantes. Y la gente comenzó a conocer este espacio y comenzó a acercarse. También se estableció una ayuda en distintas actividades que hemos hecho a través de acá de nuestro centro catequístico y que la facultad, digamos, a través de la secretaría siempre apoyó, porque pudimos dar cine para los chicos, que era todo, de llegar a tener 60, 70 chicos aquí en la tarde, con una tarde de cine que para ellos era algo novedoso, con merienda incluida, que fue también dando eso un acercamiento a las familias. Hemos trabajado mucho en la articulación de las problemáticas sociales con los operadores del barrio y también todo el organigrama estatal. Es necesario transitarlo desde uno como estudiante hasta después como profesional, más que nada para ir tomando dimensión la problemática social que existe y esto involucrarte con la gente desde otro lugar. Y de alguna manera esto de llegar al barrio hace que la gente se sienta más seguro en su hábitat, vendría a ser. Así que la evaluación que nosotros hacemos es por demás de positiva. Nunca pensamos que iba a tener esta respuesta, es la verdad. Y también la inclusión de los no docentes y de las no docentes en los proyectos de extensionismo. Si cuando se piensa en extensión en la universidad, no solo se está pensando que la van a desarrollar los profesores y profesoras y los estudiantes, sino que también
se está pensando en todos los claustros. Y creo que esta facultad en ese sentido ha sido pionera, por ejemplo, en ver cómo los graduados y las graduadas toman la iniciativa para trabajar en territorio. El programa UPAMI comenzó a desarrollarse en el año 2012, primero como una prueba piloto, donde llevamos adelante un curso sobre familia y sucesiones, y luego en el 2013 comenzamos con 2 cursos de idiomas, que fueron inglés y francés. Al ver que cada vez más adultos mayores participaban, incorporamos talleres de memoria, teatro, arte, música, cine y vínculos, y sumamos más cursos de idioma como inglés y portugués. En un momento llegamos a tener 9 actividades diferentes para adultos mayores entre cursos de idioma y talleres. Con la llegada de la pandemia, el objetivo fue tratar de llegar a los adultos mayores a través de un acompañamiento telefónico que nuestros estudiantes hacían para comenzar a mantener un vínculo y generar cercanía y confianza. Con la vuelta a la presencialidad, la idea es poder vincular a los adultos mayores y a nuestros estudiantes en un espacio común, en un proyecto común, y es que desarrollamos el proyecto de acompañamiento de adultos mayores que se desarrolla durante todo este año. Y esta nueva propuesta, esta última propuesta de combinar el trabajo con adultos mayores y los estudiantes, también fue una linda experiencia y la verdad que muy necesaria para los alumnos y también del deseo de los adultos mayores de ser parte de este proyecto. La idea de este proyecto es generar vínculos y lazos de confianza entre estas 2 generaciones, adultos mayores y nuestros estudiantes, y tener encuentros para reír y pasarla bien. Participar de un proyecto de extensión como directora y siendo no docente se da a partir de una oportunidad. El proyecto sufrió algunos cambios en sus objetivos. El primero, o en primera instancia, era reconstruir un poco la historia del barrio San Francisco de Asís a partir de los integrantes de la comunidad educativa del Instituto San Francisco, y dada la necesidad de revincular a los estudiantes luego de la pandemia con la institución educativa, el objetivo viró hacia reconstruir la historia del instituto. Nos permitió a nosotros hacer intercambio con otra institución, justamente la universidad, también sacar los alumnos de la institución hacia la comunidad. Este vínculo de muchos años de la facultad con el barrio San Francisco y en particular con el Instituto San Francisco de Asís ha hecho que se genere un lazo de confianza entre la facultad y los diferentes actores de la comunidad del barrio. Y que ellos también conocieran otro ámbito de estudio que a veces, o que en algún momento parecía inalcanzable también, ¿no? El ingreso de la Facultad de Derecho ha permitido que los estudiantes se comiencen a pensar como estudiantes universitarios. Y ahora ya es común que los chicos piensen en seguir en una carrera universitaria. En ese momento no lo era. Eso provocó un acercamiento y se dejó de ver la universidad como algo inalcanzable. Otras convocatorias que tienen que ver con las propuestas que nos hace la universidad nos han permitido generar distintos proyectos de extensión vinculados a temáticas de ambiente, a temáticas de género, a los proyectos de adultos mayores, al programa de contexto de encierro. Obviamente esto lo entendemos en términos de procesos y no en términos de cuestiones que se dan de un día para otro, de una forma absolutamente pareja, sino que son procesos de construcción que nuestra propia comunidad académica va asumiendo y va desarrollando en la medida que diferentes variables que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con las posibilidades reales, va tomando y va asumiendo y desarrollando. Pensar distintos espacios locales, distintos contextos, distintas realidades y distintas demandas que existen en la comunidad de Azul y de la región, y a partir de esas demandas poder pensar proyectos de prácticas socioeducativas donde los verdaderos protagonistas y en un rol activo son los estudiantes de nuestra facultad. Participé del proyecto de prácticas socioeducativas de concientización acerca de la violencia institucional. Este proyecto se trató en primer lugar de diferentes encuentros teóricos con docentes y exponentes en el área que nos contaron y nos ilustraron acerca de cómo funcionaba todo lo que era el protocolo a seguir al momento de detectar una situación de violencia institucional.
Y después particularmente en lo que es la experiencia, la parte práctica constó de que nosotros concurrimos a diferentes escuelas donde tuvimos contacto con alumnos de años ya avanzados, cuarto, quinto y sexto, en donde nosotros ahí pudimos comentarles acerca de, bueno, qué era la violencia institucional, cómo detectar una situación, qué es lo que uno desde su lugar de ciudadano puede hacer frente a una situación de violencia, para también concientizar y, bueno, además de ponerlos en conocimiento de qué se trata, también darles herramientas para que puedan actuar en una situación de esas características. Entonces la enseñanza empieza a integrarse paulatinamente y progresivamente con la investigación y con la extensión, de forma de pensar la pedagogía o el acto pedagógico para la formación de futuros abogados y abogadas y técnicos y técnicas de una forma distinta, de una forma integrada, de una forma donde la enseñanza no sea nada más el aula y no sea nada más la transferencia de conocimientos, sino que sea una cuestión que vincula al medio, que nos vincula al medio, que nos integra en el estudio, que nos integra en la extensión, que nos integra en el compartir problemáticas reales, de personas reales y nuestro aprendizaje. En el marco de la convocatoria de la SPU acerca del acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes secundarios, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho participa en un programa relacionado con los proyectos de vida de los estudiantes secundarios. En concreto, los estudiantes de la Facultad de Derecho realizan un relevamiento de los gustos e intereses de un grupo de estudiantes secundarios de escuelas de la Ciudad de Azul. La idea es poder generar estos vínculos entre estudiantes de los distintos niveles para que conozcan un poco cuál es la oferta de educación superior en la localidad, pero también acompañan los talleres que se realizan en base a las necesidades que manifiestan estos estudiantes y trabajan la articulación con la vida universitaria. Uno de los proyectos centrales de este año, del 2022, tiene que ver con el proyecto de fortalecimiento de prácticas socioeducativas. Nos está permitiendo pensar junto a docentes y estudiantes la posibilidad de la enseñanza del derecho en contextos próximos y en contextos reales, con problemáticas situadas y reales en nuestra comunidad. Otra de las líneas que desde la Secretaría de Extensión hemos podido desarrollar tiene que ver con la educación en términos más amplios, en términos comunitarios, y la propuesta o la oferta de talleres culturales también para la comunidad. En términos de educación, en algún momento empezamos ofreciendo 2 cursos de inglés, de diferentes niveles de inglés, y actualmente contamos con una oferta de 4 cursos de idiomas, francés, italiano, inglés y portugués, y además dictamos talleres sobre lengua de señas que por suerte han tenido una integración y una composición muy importante y muy interesante por parte de nuestra propia comunidad, tanto local como regional. Y por otra parte, los talleres referidos a temas como el cine, la historia, la geografía, la antropología, diversas cuestiones vinculadas a la cultura y a las artes, también lo hemos podido desarrollar de una manera muy satisfactoria, que es otra posibilidad que nos da la universidad pública de ofrecer, de abrir nuestras puertas, de integrarnos y participar junto con la comunidad, ofreciendo diversas iniciativas que también surgen del propio interés de la comunidad, que nos lo manifiesta, nos los hace saber, y nosotros un poco trabajamos en poder acercar ese tipo de propuestas. La otra cuestión trascendente es haber modificado algunos de los perfiles docentes y entender que no solamente se le debe exigir la docencia y la investigación, sino que también la parte de extensionismo, es decir, la función extensión es exigible a los docentes que concursan para ingresar a nuestra carrera. La única desventaja en todo esto es que todavía ni esta universidad ni las demás universidades y nuestra facultad tienen el presupuesto suficiente como para incorporar la función extensión en la mayoría de los profesores y las profesoras, pero creo que es el camino, es decir, apuntar a profesores y profesoras extensionistas, integrar a los graduados y graduadas
y a los no docentes para que toda la comunidad académica entienda el concepto de extensión y se involucre en el extensionismo que se practica en esta universidad y en nuestra facultad. La extensión en cualquier unidad académica universitaria es fundamental. Quizá en Derecho a veces uno pensaba desde el principio que no había tantas posibilidades, pues las posibilidades siempre son infinitas. Es cuestión quizá de imaginación, de pensar, incorporarse, participar de actividades sociales. Las funciones de docencia, investigación y extensión tienen que estar muy vinculadas y caminar juntas. Trabajar en extensión me permitió salir del espacio áulico y del espacio de investigación, que es un espacio muy solitario, ¿no? O sea, no hacer esta diferencia tajante entre lo que es la facultad intramuros y extramuros, sino entender a la universidad integrada en la comunidad. Esa vinculación es fundamental, tanto por cómo entendemos la universidad, por cómo también entendemos el derecho, ¿no? El derecho entendido de manera funcional tiene que ver con esto, digamos, en resolver conflictos, en promover la cooperación, teniendo, digamos, como elemento constitutivo, digamos, la relación con el medio. Y el derecho, en esta definición básica, que es el poder para cambiar la realidad, implica también que se cambie la realidad de las comunidades donde las unidades académicas están. Formar parte de un conocimiento que se gesta con la comunidad. Yo no voy a brindarle nada a la comunidad, porque la comunidad también me brinda a mí conocimientos que yo no tengo. La facultad es un espacio de pensamiento, un pensamiento de los problemas para buscar soluciones para la comunidad. Si perdemos ese contacto, vamos a perder el contacto con la realidad y vamos a estar pensando en cosas que no son, si se quiere, útiles para la gente. De alguna manera intenta democratizar el saber, hacerlo accesible, hacerlo palpable, y creo que también es algo que la universidad le debe a la comunidad. Creo que la extensión es la función que nos deja palpar de forma más práctica y en mayor medida esa transformación que se genera. La manera en que nosotros salimos hacia afuera, vamos a los barrios, vamos a los distintos territorios, en este caso a la cárcel, en términos generales, se inscribe o tiene íntima relación con las discusiones que nos damos hacia el interior de las cátedras y de las unidades académicas. En un contexto tan complejo como son los jóvenes en conflicto con la ley penal, la importancia está en poder mostrar los aspectos positivos de esa realidad de esos jóvenes. La importancia de la extensión creo que radica justamente en devolver a la comunidad lo que la comunidad nos da en nuestra etapa de formación universitaria. Y lo que hace es interrelacionar a los distintos estamentos que se involucran con la sociedad o alguno de los estratos de esta sociedad. Extensión lo que permite un poco es salir al estudiante de esa burbuja de lo teórico, llevarlo más a lo práctico y sobre todo poder conectar con la comunidad en la que está estudiando. La llegada de la facultad al barrio abrió una puerta importantísima, porque sentimos que la facultad era algo posible para entablar un vínculo, que era algo posible, ¿por qué no?, para que los jóvenes de acá, algunos se sientan motivados a decir, puedo estudiar. Retribuir de alguna manera todo el esfuerzo que hace la comuna, abonando los impuestos para que logremos nuestro título, en definitiva. Y tener un impacto directo, en el caso nuestro en Derecho, las más de las veces para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Es una manera en la cual la facultad puede brindar un servicio a gente que tal vez no tiene las posibilidades ni de venir al centro o de consultar con un abogado, por muchas razones, por una cuestión de distancia, por una cuestión económica. La extensión siempre tiene como implicación la transferencia, es decir, cuando se hace extensión hay transferencia.
Creo que es importante que las unidades académicas tomen contacto con las necesidades de la comunidad para que puedan contribuir de manera específica y más asertiva para su desarrollo. Y pensar junto a la comunidad como parte activa cuáles podrían ser esas posibles soluciones a esas problemáticas y esas demandas que estamos atravesando como sociedad. Nosotros como Facultad de Derecho tenemos el compromiso y la responsabilidad sobre todo de formar futuros profesionales en Derecho, futuros abogados, futuras abogadas que van a estar desarrollando su vida laboral, su vida profesional y su desarrollo individual y social en estrecha vinculación con las necesidades más urgentes de grandes sectores de nuestra población. Los abogados y las abogadas que egresen de la Facultad de Derecho, muchos y muchas van a ocupar cargos de decisión en el Poder Judicial, otros ocuparán cargos o espacios de responsabilidad en la decisión de políticas públicas, en ámbitos legislativos, en la representación de intereses individuales o colectivos del ámbito particular. Nosotros tenemos el compromiso y la necesidad de formar y brindarle a nuestra sociedad los mejores y las mejores profesionales para desarrollar ese tipo de actividades, donde están comprometidos los bienes más indispensables y necesarios e importantes que hacen al desarrollo de la dignidad de la persona humana. Para eso tenemos que formar abogados y abogadas y creemos que la mejor forma es hacerlo desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y vinculados concretamente a nuestros espacios de trabajo.